Bueno, mis hermanos, la verdad que es una gran bendición poder nuevamente reunirnos y hablar de la palabra de nuestro Señor. Después de este maravilloso tiempo de alabanza, de oración y reflexión de la palabra, entramos entonces en el contenido de la noche de hoy, lo cual corresponde al contenido número 7 en su segunda parte. Bien, lo cual vamos a abordar todo el objetivo número 3, que es conocer el proceso de acusación y tribunalicio en su juicio. Bien, iniciamos con algunos criterios y aspectos de importancia, siendo ya el día viernes. Hay algunos criterios y aspectos de gran importancia a la altura de estos acontecimientos, hermanos. Olvidamos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Tenemos hoy en día tenemos una gran bendición de poder entender muchas cosas que para el momento no se comprendían del todo. Las experiencias terribles, la traición de sus íntimos amigos, la negación de otros, ser rechazado, repudiado, abandonado por sus propios discípulos. Jesús asumir que el mundo estaba contra él y ver y sentir ese odio de los hombres, pero que Jesús tenía en amor un propósito y un mensaje que prevalece desde la eternidad hasta la eternidad. En la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, como lo mencionó nuestra hermana querida el día de ayer, Laura Smith, en su prédica en nuestra amada iglesia. No sé cuántos de nuestros hermanos tuvieron esa gran bendición de recibir esa palabra el día de ayer, y los que no pudieron escuchar esta prédica, la verdad, les aconsejo que puedan escucharla en cualquier momento, entrar en la conexión de la iglesia en Facebook y poder ver la prédica del día de ayer. La verdad que es una maravillosa bendición. Gracias, qué bueno, hermana Rosaura, que pudo recibir esa hermosa palabra, hermano Álvaro también, que lo vimos ayer, la verdad, en la iglesia. La verdad que es una bendición, la verdad que recibir esa hermosa palabra. Y es ese amor que no tiene límite, ese amor que va desde la eternidad y hasta la eternidad. El hermano José Angulo, disculpe. El hermano José Angulo fue que pudimos ver el día de ayer y pudimos conversar con él y pudo ver esta palabra. La verdad que sí, es el amor que no tiene límite de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede sacar de cualquier abismo, de cualquier profundidad, de cualquier aflicción. No hay límite. En todas partes el amor de nuestro Señor Jesucristo está para quien lo quiera recibir. Amén. Vemos, hermanos, cómo humanamente Jesús estaba solo, pero sabemos que no era del todo así. Sabemos que el Padre lo acompañaba en todo momento y le daba esas fuerzas ante todo su sufrimiento y padecimiento. ¿Gracias a qué? Gracias a la comunión, a la oración constante para estar en obediencia conforme a la voluntad del Padre. Y lo que tenía que cumplirse desde el Antiguo Testamento, a pesar de todas las cosas que pasaría, y ser ese cordero llevado al matadero, consciente por sus enemigos. Y como lo dice la palabra de nuestro Señor en Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pensamos en todos los actos que pudo sufrir nuestro Señor Jesucristo y compadecernos de todo ese sufrimiento y hacer todo lo posible para que no pasara por esto? Pero estudiando y profundizando en la palabra, era justo y necesario, donde Jesús estaba consciente
de lo que tenía que hacer en obediencia para mostrar el camino de redención al Padre y así exaltar el reino de Dios a los hombres y que pudiera tener acceso por medio de él, el único camino que se debe tomar. Qué maravillosos son tus acciones, Señor, que por amor entregaste a tu Hijo, entregaste lo más preciado para nosotros y para mostrarnos realmente el camino, ese amor ágape, ese amor sacrificial, único e incomparable. Jesús, hermanos, a continuación, iba a pasar por un conjunto de juicios sin tener sentido por parte de los líderes religiosos para buscar la manera de enseñarlos y de señalarlos realmente, de culparlos de algo que usted y yo, hermanos, sabemos que Jesús estaba limpio de todo pecado, es inocente de todo lo que se iba a ser acusado. Y a pesar de ello, levantaron falsos testimonios para tener la aprobación de los hombres ante las incoherencias de estos líderes religiosos. Vemos cómo estos juicios son eclesiásticos y civiles. Eclesiásticos cuando tenían que comparecer ante el Sanedrín por acusaciones religiosas y civiles cuando tenían una intervención de las autoridades romanas, para diferenciar estos dos ámbitos que teníamos en ese sentido. ¿Podemos ver, hermanos? Las comparecencias religiosas y los juicios civiles, lo cual Jesús tuvo que pasar por 6 audiciones o juicios eclesiásticos y civiles, y lo enumeraremos a continuación. El primero de ellos, ante Anás. Segundo, el Sanedrín durante la noche. El tercero, el Sanedrín después de la salida del sol, ante Pilatos, ante Herodes Antipa y nuevamente ante Pilatos. Vamos a iniciar la noche de hoy con el juicio ante Anás. Bien, lo cual en este momento lo tenemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 26:57, Marcos 14:53, Lucas 22:54 y Juan 18 del 13-14. Estas láminas las van a tener igual como siempre lo han tenido en el claro, y lo cual pueden tener estas referencias o estas citas bíblicas. Lo cual Jesús es llevado ante Anás, ex sumo sacerdote, suegro del sumo sacerdote Caifás, donde podemos denotar que este encuentro no tenía ningún significado especial, solo ganar algo de tiempo para poder reunir a los 70 miembros del Sanedrín y poder hacer el juicio. Sabemos y entendemos que esto ya, como cuando tomaron a nuestro Señor Jesucristo, ya eran horas de la noche, lo cual en ese sentido todos no estaban dentro del Sanedrín y tenían que entonces convocar y tener todo. Imagínense poder convocar, si no hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay, tenía que convocar y llamar a todos los miembros del Sanedrín. Eso se iba a tardar su tiempo. Entonces, en ese sentido, simplemente fueron ante Anás simplemente para ganar algo de tiempo. Vemos un poco más adelante de la palabra en Juan 18, 19 al 24, cómo Anás interroga a Jesús preguntándole acerca de sus discípulos y de su doctrina. Pero Jesús responde contundentemente que todas sus enseñanzas no habían sido ocultas y se han hablado al mundo. Dice Jesús también que no le pregunte a él de estas cosas, sino a todos los que habían oído de sus enseñanzas. Y lo vemos como uno de los alguaciles lo abofetea en señal supuesta de irreverencia ante el sumo sacerdote, donde Jesús le pregunta por qué hace estas cosas, qué mal he realizado, y cuestiona tal acción. Vemos también cómo, a continuación, vemos cómo Pedro niega a Jesús. Tenemos todas las referencias bíblicas en la lámina, y
En esta porción de la palabra, Pedro sigue de lejos a Jesús una vez apresado y entró al patio del sumo sacerdote. Pudo pasar desapercibido, ya que un grupo de personas se reunieron en ese sitio y por ende, a simple vista no es notado. Pero una criada del sumo sacerdote le reconoció y le pregunta si estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó la primera vez. Luego Pedro va a la entrada, cantó el gallo la primera vez y otro siervo le reconoció que estaba en el huerto con Jesús, pero lo negó nuevamente con juramento. Un poco después dice la palabra, como una hora en su segunda negación, le mencionaron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, eres Galileo y hablas como ellos. Y es donde Pedro maldice y vuelve a jurar que no conoce a Jesús y nuevamente canta el gallo. Y Pedro recordó lo mencionado por Jesús, que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y es donde se entristeció de gran manera. Vemos también luego lo que es, ya tomando el tiempo, vemos cómo Jesús se presenta o lo presentan ante el Sanedrín. Bien, lo cual vamos a tener para darnos cuenta de la farsa del Sanedrín. Al juzgar a Jesús, debemos reseñar unas pocas pero evidentes ilegalidades que se presentaban en estas comparecencias, por así decirlo. Jesús fue arrestado sin pensar sobre él una acusación formal. Fue llevado a juicio sin brindarle la oportunidad de que alguien defendiera su caso. Presentaron testigos que declararon con falsedad, no pidieron ningún testimonio favorable a Jesús, le juramentaron para que se condenara a sí mismo, no consintieron discusión a la acusación de blasfemia, la hora en que se reunieron antes que lo hicieran de día era ilegal y no les asistía ninguna autoridad para condenarle a muerte. Son unos criterios importantes que debemos tener acá sobre la ilegalidad de estos acontecimientos, pero vemos como en la palabra de Dios nos dice que estos líderes religiosos buscaron esos falsos testimonios para poder condenarle, pero no tenían razones para condenarle a un hombre tan puro, sensible y santo que había existido en este mundo. Es por ello que continúa diciendo la palabra que 2 de estos testigos coincidieron cuando Jesús dijo que podía derribar el templo y reedificarlo en 3 días. Pero al preguntarle a Jesús sobre estas acusaciones, el Señor callaba. Y es donde Caifás le pregunta si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta del Señor es tú lo que has dicho. Y añade que desde ahora veráis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Es donde el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y le dice que ha blasfemado. Y no hace falta testigos, ya que todos lo han oído. Y comenzaron a condenarle de muerte y lo golpearon, lo escupieron y lo insultaron. Podemos notar que la primera sección con Anás fue totalmente ilegal, ya que el Sanedrín no podía congregarse de noche, sino en horas del día, para tener eso en cuenta. Vemos también con estas circunstancias en lo que es el suicidio de Judas. Judas, después de haber entregado a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, se arrepintió grandemente, diciendo que había pecado entregando sangre inocente. Pero esto no les importó a los principales sacerdotes, y es donde Judas lanza las piezas de plata y se marcha con un gran pesar enorme, lo cual no soportó esta culpa y se ahorcó.
notamos que verdaderamente estaba sesgado por completo en un abismo que solo el verdadero arrepentimiento y entregado al Señor era el único camino que podía tener. Pero a pesar de caminar con Jesús, como sus discípulos, no aprendió que el amor de Jesús era mucho más grande que cualquier cosa. Y que usted y yo, hermano, entendemos en este tiempo que Judas fue usado para cumplir con las Sagradas Escrituras. Estos sacerdotes, al ver que estas monedas arrojadas por Judas no podían volver estas monedas al templo, lo cual compraron un terreno para la sepultura de extranjeros, como se cumple otra profecía por Jeremías al comprar dicho terreno. Hermanos, vemos la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y entre el que no puede arrepentirse verdaderamente. Vemos cómo Pedro se arrepiente de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente se arrepiente de ese acontecimiento y sigue caminando, y sabemos usted y yo de, a pesar de esta circunstancia, cómo fue bendecido y cómo fue usado Pedro después, y lo vemos en el libro de los Hechos. Pero el caso contrario, el caso de Judas, lo cual en el amor ancho, largo y profundo de nuestro Señor, que podía alcanzar esa gran aflicción que tenía Judas y que realmente fue usado para cumplir con las Sagradas Escrituras, simplemente no se arrepintió verdaderamente, y es donde se ahorcó, sabiendo y entendiendo que esto es un principio que no debe suceder. Amén. Hasta el momento, hermano, voy muy rápido, vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿O se me quedaron dormidos? Vamos bien. Ok, hermana. Está bien, vamos bien ahí, vamos bien entonces. Bueno, entonces continuamos en este sentido. Vemos entonces lo que es la otra comparecencia de Jesús ante Pilatos. La primera comparecencia ante Pilatos, lo cual ya había realizado el supuesto juicio eclesiástico contra nuestro Señor. Pero ahora era necesario presentar esto ante el gobernante de Roma y consentir el veredicto, ya que dentro de la ley romana no podía condenar a muerte por crucifixión. Eso debemos tenerlo en cuenta, que debía pasar. Ya ellos tenían una condena para nuestro Señor Jesucristo para poder dar muerte y cumplir con esa condena, tenía que pasar por las leyes romanas, por el gobernador romano. Podemos ver en la palabra que Pilatos interroga a Jesús y le pregunta si era el rey de los judíos. El Señor responde: tú lo has dicho. Es lo único que podemos ver y escuchar que Jesús le dijo a Pilatos, ya que indagaba más, que se está acusando los sacerdotes y los ancianos, pero no mencionó palabra alguna. Podemos analizar en Juan cómo hay más detalles de este acontecimiento, cómo nos dice que los sacerdotes no podían dar muerte a Jesús conforme a su ley. Seguimos adelante con el interrogatorio y vemos cómo Pilato continúa, pero al seguir preguntando, Jesús menciona que su reino no es de este mundo y su reino está fuera de este mundo. Él vino para dar testimonio de la verdad, y para lo que estaba pasando vino Jesús. Pilatos, al ver lo delicado que era el caso y viendo que Jesús era de Galilea y que estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, lo remitió a él a fin de que decidiera él ante esta circunstancia. Vemos también lo que es entonces
La comparecencia entre Herodes. Sabemos que Antipas fue quien mandó a decapitar a Juan el Bautista y deseaba conocer a Jesús por todo lo que había escuchado de él, donde esperaba de él que hiciera una señal ante sus ojos. Pero no pasó nada. Herodes le preguntó muchas cosas, pero Jesús no respondió. Tanto que Herodes, como los presentes, menospreciaron y encarnecieron de gran manera a Jesús, y lo único que hizo Herodes fue vestirlo de ropas espléndidas, de ropas finas, y lo remite nuevamente a Pilatos. Hasta aquí, bueno, mi esposa continuará con la segunda parte de este contenido número 3. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Mis hermanos. Excelente. De acuerdo, hermano. Entonces, bueno, avanzamos entonces con mi esposa. Ok, bueno, ya hemos venido con el día viernes, hemos tratado todo lo que ha sido el juicio de nuestro Señor. Ya, bueno, después de ser juzgado en el Sanedrín, ya después de haber llevado ante Pilato, luego a Herodes, como diríamos aquí en Venezuela, pues peloteándose a nuestro Señor, porque nadie quería dar como el juicio final. Es una vez más, pues, vuelto a traer ante Pilatos, y esto lo vemos ahí en la palabra de Juan 18, 39, 40, que nos dice lo siguiente, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo encuentro de Jesús con Pilato. Pilato intenta dejar libre a Jesús. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo no a este, sino a Barrabás, y a Barrabás era ladrón. Amén. El Evangelio de Juan nos describe este acontecimiento, donde, bueno, Pilatos recuerda que los judíos tenían esa costumbre en las Pascuas de soltar a un prisionero, y aprovecha pues para soltar a Jesús o para hacer el intento de soltarlo, ya que él pues no veía ningún delito en él. Pero haciendo todo ese gran esfuerzo, toma el camino de la pregunta y deja que el pueblo decida. Pues estos acontecimientos fueron largos, fueron unos días importantes, fueron unos días precedentes a todo lo que venía. Y pues él, al recordar una tradición judía, pensó que pues podía darle libertad a Jesús porque no veía nada en él. Y bueno, hace la pregunta, pero ya sabemos que el pueblo pues grita que no lo suelten, querían darle muerte al Señor y pidieron que soltara a Barrabás. Pues Pilato le entrega a Jesús y demuestra una debilidad de carácter porque él dejó eso ante los hombres porque no pudo resolver eso desde su punto, desde su autoridad. Y pues llega hasta burlarse del pueblo, porque eso él decía que eso no era problema de Roma, eso era problema pues de los judíos. Y les dice, he aquí el hombre, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar, añadió Pilato, en forma de burla hacia los judíos. Y le dice, pues, no tenemos más rey que al César. Esto responde los sacerdotes. Y con esa respuesta, pues, él culmina y pues termina el juicio allí de nuestro Señor. Luego vemos
la apelación de la esposa de Pilato. Aquí nos dice la palabra, en Mateo 27:19 nos dice, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí Mateo nos presenta un gran detalle, un detalle bien importante. Una mujer que siendo romana, reconoce la inocencia de Jesús. ¿Por qué vía lo reconoció? Bueno, el Señor le muestra en un sueño, en una pesadilla, por lo que se dice aquí en la palabra, pues ella sufre en ese sueño y pues llegamos a pensar de que fue un sueño como una pesadilla. No la describen exactamente, pero sí en algunos escritos pues enfocan que ella viene sobresaltada y que va hacia su esposo Pilato y le dice que deje en paz a ese hombre, porque es un varón santo, y hay unas traducciones que dicen que señalan que ella en ese sueño pues tiene mucho sufrimiento, y aunque el mensaje de la esposa era no un detalle como para terminar lo que ya sabemos que tendría a pasar, pero sí declara ante los ojos de Pilato y ante los ojos de ella, que no eran judíos, que él era inocente. Y luego vemos a continuación lo que hace Pilatos luego de escuchar a su esposa decirle la palabra que venía de manos del Señor, la revelación que le hizo en el sueño. Aquí vemos en Mateo 27:24, donde vemos que Pilatos se lava las manos y dice la palabra, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se clavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí él demostraba pues que no fue su decisión, sino fue decisión de los judíos. El no ser o no ser puesto en libertad Jesús en ese momento. Aquí se evidencia pues que Pilato desligó de cualquier responsabilidad, se desliga del delito en el cual ellos hacían acusación acerca de Jesús, y pues lo deja todo al clamor del pueblo, que ya de por sí estaba eufórico, y lo que pedía era la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. Entonces él toma la decisión o la acción de lavarse las manos como símbolo de que no tenía nada que ver en eso. Y más adelante vemos que Pilatos aprueba pues la muerte de Jesús. Lo vemos allí en Marcos 15:15, que dice, Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. En ocasiones, o en varias ocasiones, azotar a un prisionero antes de crucificar era una costumbre. El prisionero era atado a un poste y azotado con un flagelo. El flagelo era un látigo de cuerdas de cuero sueltas y separadas con trozos. Podía ser hueso o metal entrelazados entre los hilos que estaban allí, el final del hilo, por decir allí. Estaban allí entrelazados o los huesos o el metal. Después de golpear, o sea, imagínense, después de golpear la carne, esto se enganchaba a ella y la desgarraba, o sea, desgarraba la carne. Y esta actividad, hermanos, era tan brutal que algunos morían debido a estos latigazos, porque la pérdida de sangre pues era muy, muy, muy grande. Posiblemente, según como nos describen,
en los azotes que le dieron a Jesús fueron brutales, pero él no muere en esos azotes. Pilatos no fue un hombre bondadoso, no fue un hombre comprensivo, era un hombre despiadado, según lo relatan, y él consideraba a los judíos un pueblo atrasado, un pueblo inmundo, un pueblo ignorante. Y Pilato crucificó a muchos, pero en Jesús él no veía esa amenaza, él no veía ninguna vía para condenarlo. Pero como tampoco Jesús pues no se defendió, el Sanedrín lo condenó, tampoco se defendió, y pues vemos que decide sacrificar a un hombre inocente por su propia paz y por la paz de ese momento, porque el pueblo estaba enardecido. Vemos en Mateo 27:30 que Jesús es escarnecido, y leemos la palabra que nos dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La palabra escarnecido, hermanos, quiere decir insultar, ofender, hacer burla. La caña representaba como un cetro largo, un palo, por decirlo así, un palo de escoba, pero era un material duro. Y con eso pues fue golpeado brutalmente Jesús. Y vemos hasta este momento todo lo padecido, todo lo doloroso, todo lo lastimado, todo lo humillante, todo lo que él en este día recibió, y que, como dice la alabanza, en cada latigazo, en cada cosa que él les hacían, pues él pensaba en cada uno de nosotros, en usted, hermano José, hermano Álvaro, hermano Rosaura, en mi esposo, en mí y en todos los que van a ver este estudio por diferido. Pensaba en nosotros, y es duro, es difícil, aunque sabemos cómo o a dónde llevaban todas estas cosas. Es fuerte pues cuando uno lo estudia, lo ve, lo lee y lo vuelve a leer una y otra vez, y siempre uno sentirá ese padecimiento que pudo haber. O sea, uno no se imagina pues todo lo que recibió. Luego vemos que en Mateo 27, 31, 33 llevan a Jesús a crucificar. Y dice la palabra: y después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y al subir, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Amén. Cireneo significa persona que ayuda a otra. Vemos escrito esto en Marcos y Mateo y Lucas. Hoy quizás entendemos y sabemos un poco el porqué de todo este acontecimiento, pero como lo dije ahorita, pues nada más de imaginarse todo esto, detalle tras detalle, nos arruga el corazón. Y que fue un acto de amor por nosotros. Y bueno, cada vez que tenemos que recordar o que leer, siempre uno, o en mi caso, uno se pregunta: ¿yo lo merezco? No, pero él en su infinita misericordia recibió este castigo por nosotros. Y hoy debemos reflexionar, y todos los días debemos reflexionar, imaginarnos estas escenas tan fuertes, y particularmente estos días que estamos estudiando, y pues recordarnos que esa cruz, ahí se encuentra todo el amor, todo el sacrificio, y por eso debemos amarla. Amén. Quedan 2 minutos, hermanos, y me gustaría escucharlos. Me gustaría, si tienen alguna pregunta hasta el momento,
¿qué pueden decir ustedes hasta el momento de todo lo que hemos conversado hasta esta noche? Adelante, hermano José. Adelante, hermano José. No sé si tenía el micrófono abierto. Hermano Álvaro, hermano Rosaura. Luego, nos gustaría pasarles un link de una película que se llama Jesús. Nosotros la hemos visto 2 veces y es bien interesante ver, no solo leer, sino también ver algunas escenas bien importantes donde nos recuerda, nos instruye, nos redarguye, y lo vamos a pasar por el grupo para que ustedes también, bueno, disfruten y sean bendecidos con esta serie. Vamos entonces a salirnos, a volver a entrar para continuar con esta clase. De todas maneras, bueno, vayan haciendo sus anotaciones. Si no puede abrir el micrófono, lo pueden hacer por el chat y con gusto le estaremos respondiendo. Vamos a salir y volver a entrar, hermanos.